Mi padre me excluyó del testamento para dárselo todo a su nueva esposa, pero cuando revisaron el documento que mi madre guardaba, descubrieron que todo era mío y ella solo fue una usurpadora más. Desde que tengo memoria, mi relación con mi padre fue un campo minado. Nunca sabías en qué momento te explotaba algo en la cara, pero sabías que iba a pasar. No es que fuera un monstruo violento ni nada, simplemente era uno de esos hombres que se creen el centro del universo y esperan que todos giren alrededor de su ego sin chistar. Mi mamá era todo lo contrario, práctica, directa, incluso fría a veces, pero siempre estuvo ahí. Era como una brújula, de esas que no sonríen ni gritan, pero que sin decir nada te indican hacia dónde caminar para no perderte. Cuando ella murió, todo se vino abajo, no solo por el dolor que nos dejó, sino porque, literalmente, ella era la única barrera que mantenía a mi padre atado a la realidad. Sin ella, el hombre se volvió un satélite sin órbita, empezó a gastar como loco, se rodeó de gente patética que solo lo adulaba y, en menos de 6 meses, ya estaba saliendo con una mujer a la que siempre llamé, con toda la ironía posible, la señora del café caro. No sé cómo describirla sin que suene a cliché, pero imaginen una mezcla entre una expresentadora de televisión local y una estafadora profesional de jubilados. Siempre con las uñas recién hechas, con perfumes tan caros como empalagosos, y una forma de mirar que te hacía sentir como si fueras menos por existir. Tenía esa clase de sonrisa vacía, la que te ofrecen en los funerales pero con los ojos fijos en el reloj. Mi papá se obsesionó con ella. Se desvivía por complacerla, por comprarle cosas, por demostrarle y demostrarse que aún era un hombre de valor. Mientras tanto, yo apenas si podía hablar con él sin que sacara el tema de lo mucho que había cambiado su vida desde que la conoció. Siempre decía lo mismo, con ese tono sobrador que le encantaba usar, que ella lo había rescatado del abismo después de la muerte de mi mamá. Como si yo no hubiera estado ahí también, como si yo no hubiese perdido a mi madre, como si no hubiera pasado noches enteras escuchando cómo lloraba y gritaba mientras se ahogaba en whisky barato. Con los años, las visitas a su casa se volvieron incómodas y luego escasas. La señora del café caro no hacía el menor esfuerzo por disimular que mi presencia le molestaba, y mi papá, en lugar de ponerle un alto, se limitaba a encogerse de hombros o decirme que no hiciera caso. Que ella solo era una mujer difícil de entender. En el fondo, él ya había tomado partido. A veces siento que estaba esperando la primera excusa para sacarme del mapa. La ruptura oficial llegó cuando decidí mudarme a otra ciudad para trabajar, luego de graduarme. En lugar de apoyarme, mi papá se molestó, me dijo que me estaba alejando cuando más lo necesitaba, y me dejó de hablar por casi un año. Me enteré por una tía que había vendido la casa de la infancia, la que construyeron con tanto esfuerzo él y mamá, y que usó parte de ese dinero para llevar a la señora del café caro a Europa. No me sorprendió. Lo que me dolió no fue el viaje en sí, sino la sensación de que mi historia estaba siendo borrada de a pocos, como si alguien estuviera tachando cada parte donde yo aparecía, dejando solo el relato que les convenía a ellos. Luego vino el golpe final. Mi papá enfermó. Un Parkinson agresivo lo fue deteriorando rápido, y cuando la enfermedad ya no pudo esconderse detrás del maquillaje de siempre, todos empezaron a hablar del final. Yo no lo supe por él, por supuesto. Fue otra tía quien me llamó para decirme que debía ir a verlo, que era lo correcto. Dudé. No por odio, sino porque honestamente no sabía qué hacer con el torbellino de emociones que me generaba. Pero fui. Me paré frente a su cama en el hospital, lo saludé con un nudo en la garganta, y él apenas pudo levantar la mirada. No dijo nada sobre los años en que me ignoró. No se disculpó por el daño ni preguntó cómo estaba. Solo me dijo, arrastrando las palabras como podía, ella, lo merece todo, por cuidarme. Me tomó 2 segundos entender que se refería a la señora del café caro, que incluso en ese estado, drogado hasta las cejas por los calmantes, seguía aferrado a esa ilusión de amor tardío que había destrozado todo a su paso. Le respondí que esperaba que tuviera razón, que esperaba que ella sí estuviera allí hasta el final. Y me fui. Murió una semana después. No me avisaron directamente, otra vez fue una tía la que me mandó un mensaje seco, con hora y lugar del velorio.
Llegué con una mezcla de rabia y resignación, como quien asiste a una obra en la que ya conoce el final pero igual quiere ver cómo se desarrolla. Todo estaba perfectamente montado, como si lo hubiera organizado una empresa de eventos, flores blancas, música instrumental, discursos melosos. Y al centro, ella, la señora del café caro, vestida de negro elegante, con gafas oscuras y expresión compungida. Recibía a los invitados como si fuera la viuda legítima de un héroe de guerra. Me acerqué, no por ella sino por el hecho de que, al final del día, era mi padre el que estaba en ese ataúd. Me ignoró. Ni una palabra. Ni una mirada. Como si yo fuera parte del mobiliario. Pero lo peor vino después, cuando en plena recepción sacó un sobre y anunció que leería el testamento, como última voluntad del gran hombre que fue John Richards. Ahí supe que se venía algo turbio, pero aún así no estaba preparada para escuchar mi nombre ser omitido por completo. Ni una línea. Ni una mención. Todo, absolutamente todo, le era dejado a ella, la casa nueva, la cabaña de invierno, las cuentas, los bonos, los muebles antiguos que eran de mamá, incluso los putos relojes de colección. La gente guardó silencio, pero no por respeto. Era ese tipo de silencio que se genera cuando todos saben que algo no cuadra pero nadie se atreve a abrir la boca. Me quedé helada. No dije nada. No grité. No lloré. Solo agarré mi bolso, le agradecí a la tía Katy por estar conmigo y salí. Afuera, en el estacionamiento, ella me alcanzó. Me puso en la mano un cuaderno viejo, forrado con una tela que reconocí al instante. Era uno de los diarios de mamá, los que siempre llenaba con listas, frases, recetas, recortes de revistas. Levanté la mirada, confundida, y mi tía solo dijo, «Tu mamá lo guardó. Léelo». Lo abrí esa misma noche. Entre una receta de tarta de arándanos y una lista de cosas para donar, encontré pegado con cinta amarilla un documento notariado. Era un testamento. Firmado por mi papá y mi mamá, fechado 10 años antes. En él, ambos dejaban constancia de que todos los bienes adquiridos durante su matrimonio serían heredados únicamente por mí, su hija. La única condición, que terminara la universidad. Lo había hecho. Lo cumplí. Y ese testamento, al menos en papel, no había sido revocado. Ese día entendí que todo lo que la señora del café caro había exhibido como suyo era, en realidad, mío. Y que si ella creía que podía quedarse con la vida que mi mamá construyó, estaba a punto de descubrir que no solo no iba a poder, sino que le iba a doler. Mucho. Porque no hay peor enemiga que una hija herida con la ley de su lado. Y yo estaba lista. Actualización 1. Habían pasado poco más de 3 semanas desde aquel funeral en el que la señora del café caro, vestida de luto escénico, intentó reclamar el título de viuda legítima mientras me desterraba de la historia de mi propia familia con esa lectura burdamente teatral del supuesto testamento final de mi padre. En esos días, el cuaderno forrado en tela que mi tía Katy me había dado se convirtió en mi obsesión. Lo abría cada noche como si fuera un mapa que me llevaría directo a la justicia, lo leía una y otra vez. No porque no recordara lo que decía el testamento sino porque necesitaba que las palabras me hicieran algo más que sentido. Necesitaba que me convencieran, que me quitaran la culpa. Porque sí, por más rabia que tuviera, por más traición que sintiera, había una parte de mí, esa parte que creció con la idea de no hacer olas, de no ser una carga, que se preguntaba si estaba haciendo bien en levantar polvo. Si valía la pena. Pero cada vez que volvía a ver el párrafo donde mis padres escribieron que confiaban en el juicio de su hija, en su capacidad para cuidar lo que con tanto esfuerzo construimos, se me llenaban los ojos de lágrimas y la duda se transformaba en una certeza inquebrantable, esa mujer se lo estaba robando todo, y yo no iba a quedarme mirando. El primer paso fue ir a ver a un abogado. No uno cualquiera. Quería a alguien que entendiera que esta no era solo una disputa legal, sino una guerra en la que se jugaba mi dignidad, la memoria de mi madre y la historia de mi familia. Llamé a varios bufetes, todos me daban citas frías, impersonales, o me hablaban como si estuviera exagerando, como si lo que tenía en las manos no valiera nada.
Estuve a punto de rendirme cuando una conocida me recomendó a una mujer en el sur del estado, una abogada de raíces mexicanas que había ganado fama por enfrentarse a empresas inmobiliarias corruptas. Me dijo, si hay alguien que va a saber pelear esto, es ella. Y no tiene paciencia para pendejadas, así que ve con todo. Eso hice. Fui a su oficina un jueves por la tarde con el testamento original, el diario de mi madre, copias de mis títulos universitarios y un nudo en la garganta que no me había soltado desde el día del entierro. Me recibió con una mirada tan directa que me sentí desnuda. Revisó el testamento, lo leyó con calma, pasó sus dedos sobre la firma y luego dijo, sin levantar la vista, ¿sabes que si esto es legítimo, tú eres la única heredera válida, cierto? Le respondí que sí, que lo sabía. Entonces prepárate, porque esta señora se va a poner histérica cuando vea que la fiesta se le acabó. A partir de ahí, empezó todo. Lo primero fue congelar el proceso de sucesión que la viuda alegre había iniciado apenas mi padre dio su último suspiro. Mi abogada, sin perder el tiempo, presentó una moción solicitando la suspensión inmediata de la transferencia de bienes mientras se determinaba la autenticidad y vigencia del testamento anterior. Lo hizo con una contundencia que me dejó sin aire. Su redacción fue brutal, directa, acusadora. Señaló no solo la existencia del testamento anterior, sino la extraña y sospechosa rapidez con la que se había redactado el nuevo documento, sin mencionar que el testigo principal era, casualmente, empleado de la viuda, y que la notaria tenía vínculos personales con la misma. Todo eso fue suficiente para que un juez, bendito sea ese hombre, emitiera una orden judicial bloqueando temporalmente todas las transferencias. La bruja, por supuesto, se enteró antes que yo. Me lo hizo saber en un correo tan pasivo-agresivo que me dieron ganas de imprimirlo solo para poder quemarlo. Decía algo como, no entiendo qué clase de persona arruina la voluntad de su propio padre por avaricia. Estoy decepcionada de ti. Yo no estaría devastado si viera lo que estás haciendo. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no era una parodia. ¿Descaro? ¿Hipocresía? No hay palabra suficiente para describir el cinismo con el que esa mujer se atrevía a invocar el nombre de mi padre después de haber borrado todo lo que él alguna vez tuvo con mi mamá. Pero no respondí. No por falta de ganas, sino porque ya estaba claro que no iba a pelear esta guerra con correos electrónicos ni ataques verbales. La iba a pelear con hechos, con pruebas, con abogados, con jueces. Cada paso que dábamos lo documentábamos todo, los registros notariales, las firmas, las fechas, los estados de salud de mi padre durante los últimos años, incluso los medicamentos que tomaba y cómo afectaban su motricidad. Un perito caligráfico contratado por mi abogada ya estaba preparando un informe inicial sobre la diferencia entre la firma del testamento que guardaba mi madre y la del testamento que la señora del café caro había presentado. La diferencia era escandalosa. Mientras la firma en el documento nuevo era firme, simétrica, sin temblores, casi copiada de una plantilla, la firma del testamento antiguo, la verdadera, tenía las marcas típicas de una persona mayor. Con ligeros quiebres, una presión desigual. No era perfecta, pero era real. Y si algo iba a demostrar que todo esto era una estafa, era esa firma. Mientras todo eso se cocinaba en lo legal, la bruja no se quedó quieta. Intentó contactarme varias veces, a través de familiares, a través de amigos en común, incluso una vez me mandó una carta escrita a mano que olía a su perfume. Decía que yo estaba siendo manipulada, que mi madre me había llenado la cabeza de ideas egoístas y que no podía entender cómo era capaz de romper la última voluntad de un hombre que solo quiso cuidarte a su manera. Lo leí 3 veces, me reí de lo absurdo, y luego lo metí en la misma caja donde tenía guardadas todas las pruebas del caso. Mi abogada me dijo que no respondiera, que cada palabra escrita por ella podía servirnos. Que la dejara hablar, porque entre más decía, más se hundía. El colmo llegó cuando intentó transferir la cabaña de Tahoe a nombre de su sobrina, argumentando que era un regalo en vida que John siempre quiso hacerle. Fue ahí cuando el juez no esperó más, ordenó una inspección completa de las acciones de la señora del café caro desde la muerte de mi padre.
Se congelaron todas las propiedades, se restringió su acceso a las cuentas y se designó un administrador judicial temporal para evitar más movimientos sospechosos. Y aunque aún faltaba mucho camino, esa fue la primera vez que respiré con algo parecido a alivio. No era la victoria, pero era el primer golpe, y había sido fuerte. Ella ya no sonreía en las fotos, ya no hacía publicaciones sobre el legado de su amado esposo. Ahora solo había silencio. Y ese silencio, en alguien como ella, era el mayor grito de desesperación que podíamos esperar. Apenas era el comienzo, pero ya podía oler el miedo. Y eso me dio fuerzas. Porque lo que le arrebataron a mi madre, lo que intentaron quitarme a mí, iba a regresar a nuestras manos. No por venganza, no por dinero. Por dignidad. Por memoria. Por justicia. Actualización 2. Había pasado medio año desde que la abogada inició el proceso judicial para impugnar el testamento fraudulento, y lo que al principio parecía una batalla entre dos versiones distintas de la verdad, pronto se convirtió en una disección pública de la mentira descarada que esa mujer construyó con tanto cinismo. Nunca imaginé que ver un proceso legal pudiera ser tan emocionalmente agotador, pero a la vez tan visceralmente satisfactorio. Me di cuenta, con el paso de los días, que pelear por la memoria de mi madre y por el respeto que nunca me quiso dar esa mujer me llenaba de una determinación que ni yo sabía que tenía. Aunque confieso que hubo momentos en los que sentía que me estaba pudriendo por dentro de la rabia, de la frustración, de la impotencia. Especialmente porque el sistema no se mueve rápido. Todo está diseñado para dar tiempo, para evaluar, para verificar, para que nadie, ni siquiera una hija legítima con pruebas en la mano, pueda avanzar sin chocar primero con toneladas de burocracia. Durante esos meses, viví en una mezcla constante de ira y paciencia forzada. Cada audiencia se convertía en una montaña emocional. Mi abogada, fiel a su estilo, me preparaba como si fuéramos a la guerra, repasábamos los documentos, ensayábamos respuestas, anticipábamos las mierdas que iba a soltar la bruja o su nuevo abogado. Porque sí, el primero que contrató, uno de esos hombres con sonrisa de plástico y corbata de marca, renunció al tercer mes, supuestamente por diferencias irreconciliables. Lo que no dijeron públicamente es que el tipo descubrió que su clienta había falsificado un recibo bancario para justificar uno de los movimientos de dinero posteriores a la muerte de mi padre, y prefirió no embarrarse. En su lugar, apareció una mujer más joven, con cara de piedra y tono condescendiente, que intentaba disfrazar con tecnicismos lo que claramente era un robo. Y cada vez que hablaba, me hervía la sangre. Decía cosas como mi clienta actuó de buena fe, o el testamento fue redactado por voluntad expresa del fallecido, y mi abogada apenas contenía las ganas de destrozarla en la sala. Porque ya en ese punto teníamos algo crucial, el informe completo del perito caligráfico. Ese documento fue, sin exagerar, una bomba. El análisis técnico establecía que la firma del testamento fraudulento no solo era sospechosa, sino que presentaba una rigidez incompatible con la motricidad de una persona en etapa avanzada de Parkinson. El perito explicó con diagramas y ampliaciones cómo los trazos eran demasiado rectos, demasiado limpios, demasiado calculados. Incluso presentó una animación comparando las firmas hechas por mi padre en sus últimos años, recogidas de documentos notariales, cheques y formularios médicos, con la del testamento nuevo. La diferencia era tan brutal que cuando lo presentaron ante el juez, hasta él frunció el ceño y soltó un leve "esto es preocupante". Pero lo que terminó por romper el cuento de hadas que esa mujer trataba de vender fue un detalle pequeño, uno que parecía insignificante, pero que se convirtió en la grieta que lo derrumbó todo. La dirección de la notaría donde supuestamente se había firmado el documento no coincidía con los registros oficiales del condado. Es decir, la señora del café caro y su notaria amiga habían inventado la dirección donde se firmó el testamento. Literalmente. Lo escribieron a mano en el documento, como si eso bastara. Cuando la corte pidió al condado verificar la existencia del lugar, se encontraron con que nunca existió una oficina notarial en esa dirección. Nunca. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse para ella. El juez ordenó la revisión de cada documento firmado por mi padre en sus últimos 2 años de vida.
Y mientras el tribunal reunía cada archivo, cada expediente, cada jodido formulario, yo volví a entrar a la casa de Portland por primera vez desde que mamá murió. No fue una entrada legal aún, no podía cambiar cerraduras ni tocar nada importante, pero la orden judicial me autorizaba a inspeccionar la propiedad junto a un perito nombrado por la corte. Y lo que vi me revolvió el estómago. Esa casa, que solía oler a pan recién horneado y a los perfumes florales que mamá usaba, ahora apestaba a laca para el cabello y comida congelada. Las fotos familiares habían desaparecido, sustituidas por marcos decorativos con frases como haz lo que amas o aquí vive la felicidad. La biblioteca que mamá tanto amaba ahora era un cuarto de yoga, con velas aromáticas y un tapete rosa. Pero lo peor fue encontrar, en la chimenea, una caja con álbumes que ella había tirado allí como si fueran basura. Fotos mías de niña, cartas de mi mamá, incluso un dibujo que le hice a mi papá cuando tenía 7 años. Todo eso lo había relegado a un rincón polvoriento, sin el menor cuidado. No lloré. No me lo permití. Solo respiré hondo y le pedí al perito que documentara todo. Cada cosa. Cada esquina. Porque esa casa era mía, y lo iba a demostrar con pruebas. No con llantos. Los días siguientes fueron una ráfaga de emociones. Cada semana había algo nuevo. Un intento más de la bruja por desacreditarme, un correo que mandaba diciendo que yo era inestable y obsesionada con el dinero, y que mi madre siempre fue una mujer amargada que me usaba como excusa para controlar a John. Esas palabras, por escrito, se convirtieron en oro para mi abogada. Porque lejos de perjudicarme, mostraban su verdadera cara. La de una mujer capaz de manipular, mentir y reescribir la historia si eso le daba poder. Cada vez que abría la boca o enviaba una línea, cavaba más profundo su propia tumba legal. Y mientras tanto, yo me sentía cada vez más fuerte. No porque estuviera ganando, todavía no, sino porque ya no tenía miedo. Porque ella ya no podía aplastarme con su presencia, ni con sus palabras, ni con su papel de viuda triste. Ese papel se le estaba desmoronando en la cara. Porque al final, ni el maquillaje más caro puede esconder la podredumbre de alguien que vive a base de robar lo que no le pertenece. Y aunque aún faltaba juicio, audiencia final, resolución judicial y todo ese circo que viene después, en ese momento yo ya sabía algo con absoluta certeza. No había forma en el infierno en que esa mujer pudiera quedarse con lo que mi madre construyó. Ni con la casa. Ni con la cabaña. Ni con las cuentas. Ni con la historia. Porque la verdad estaba saliendo a flote, lenta pero letal, y cuando la marea subiera del todo, iba a arrastrarla con una fuerza que ni ella, con todos sus intentos de teatro barato, podría detener. Lo que empezó como un funeral terminó siendo un campo de batalla. Pero por primera vez, me sentía lista. Y esta vez, no iba a dar un solo paso atrás. Actualización 3. Habían pasado ya más de 12 meses desde que todo había comenzado, desde aquella escena dantesca en el funeral donde la señora del café caro intentó borrarme públicamente de la existencia de mi padre. Como si yo hubiera sido solo un accidente en su historia. Y aunque el camino legal había sido largo, empinado y lleno de escollos, con cada nuevo paso me acercaba más al final. En ese momento ya no se trataba únicamente de recuperar la herencia que me correspondía, sino de arrancar de raíz toda la mentira que esa mujer había plantado sobre mi familia, sobre mi madre y sobre mí. Estábamos tan cerca de la audiencia definitiva que el aire se sentía denso, eléctrico, como si algo importante estuviera por reventar en cualquier segundo. Y no me equivocaba. Lo que ocurrió en esa sala de juicio terminó siendo no solo el clavo final en el ataúd legal de esa mujer, sino también la exposición pública más humillante de su vida. Y juro por lo que más quiero que fue una de las cosas más placenteras que he presenciado. La audiencia comenzó como tantas otras, con los mismos protocolos, los mismos saludos forzados entre abogados. Los mismos gestos cansados del juez que ya había tenido que aguantar durante meses los intentos desesperados de la otra parte por dilatar el proceso. Pero esa vez veníamos preparados con una serie de pruebas que no solo reforzaban la validez del testamento original, sino que además desmontaban por completo toda la imagen de víctima que la señora del café caro venía vendiendo.
Fue mi abogada quien decidió el orden en que se presentarían los argumentos, y el primero fue simple, casi banal, demostrar que los correos electrónicos en los que, supuestamente, mi padre decía que me iba a desheredar por ser una decepción, una adicta y una vergüenza eran falsos. Desde el principio nos habían olido raro, pero ahora teníamos algo más, pruebas técnicas. Habíamos contratado a un perito en ciberseguridad para rastrear las IP desde donde fueron enviados esos mensajes, y aunque la otra parte intentó oponerse, el juez permitió que se presentara el informe completo. Lo que se reveló ahí fue una joya. Todos los correos fueron enviados desde la misma dirección IP, una que, según los registros de la empresa proveedora, correspondía a un negocio ubicado en el centro de la ciudad. Más exactamente a un pequeño local de manicura y estética, propiedad de la sobrina de la señora del café caro. Una chica que, para colmo, trabajaba en la misma notaría que había sido usada para legalizar el testamento fraudulento. Fue una bomba. El juez alzó la ceja, los murmullos comenzaron en la sala, y la abogada de ella, que hasta ese momento se había mantenido firme, empezó a balbucear objeciones sin coherencia. Pero no había nada que hacer. Las fechas, las horas, las direcciones IP, todo coincidía. Y si algo me quedó claro en ese momento es que cuando un juez huele un intento burdo de fraude, pierde toda la paciencia. El tono cambió de inmediato. Ya no era una disputa entre dos versiones, era un caso de falsificación deliberada. Mi abogada, con la precisión de una cirujana y el temple de una veterana de guerra, aprovechó el momento para pedir que el tribunal desestimara completamente el testamento presentado por la otra parte. Y solicitó que se admitiera de inmediato el testamento original, aquel que mi madre había guardado con tanto cuidado y que mi tía Katy, bendita sea, me entregó cuando más lo necesitaba. El juez tomó unos minutos para deliberar. Nadie respiraba. Nadie se movía. Yo solo miraba a esa mujer, sentada a metros de mí, y pensé en todo lo que había hecho para arrancarme de mi historia. En cómo se había apropiado de mis recuerdos, de la casa de mi madre, de las palabras de mi padre. En cómo convirtió un duelo en una transacción, una familia en un negocio. Pero ahí estaba. Deshecha. Pálida. Con las manos temblorosas. Y por primera vez, sin maquillaje. Literalmente. Como si supiera que todo lo que había montado ya no podía sostenerse ni con todas las capas de pintura del mundo. Finalmente, el juez habló. Lo hizo con voz firme, sin adornos. Dijo que, tras analizar todas las pruebas presentadas, no le quedaba la menor duda de que el testamento promovido por la demandada había sido confeccionado con intenciones fraudulentas, sustentado en documentos de dudosa procedencia y acompañado de comportamientos que lindaban con el delito. Declaró inválido dicho documento, aceptó el testamento original como el único válido, y ordenó que se iniciara el proceso inmediato de restitución de todos los bienes al nombre de la legítima heredera, yo. Fue en ese momento cuando sentí algo que no sé describir con exactitud. No fue felicidad. No fue euforia. Fue una mezcla densa, compleja, entre alivio, justicia y una tristeza sorda. Porque aunque gané, aunque recuperé lo que era mío, la verdad es que nada de eso me devolvía a mi madre, ni a la versión buena de mi padre, ni a los años que esa mujer me robó. Pero sí me devolvía algo que pensé que había perdido para siempre, mi historia. Mi nombre. Mi lugar. La señora del café caro se levantó sin decir palabra. Ni siquiera hizo el intento de protestar. Se fue como una sombra, arrastrando los pies, ignorando a todos los presentes. Su abogada ni siquiera intentó detenerla. Supongo que entendió que el juego se había terminado. Me hubiera gustado decir que me sentí triunfante, pero no fue así. Me sentí agotada. Vacía. Como si todo mi cuerpo se hubiera sostenido solo con rabia durante un año entero y, al desaparecer el enemigo, se hubiese venido abajo. Pero también me sentí completa. Por fin. Esa noche regresé a mi pequeño apartamento de alquiler y me senté en el piso con una copa de vino y el diario de mi mamá en las manos. Lo abrí en la página donde ella escribió, con esa letra inclinada y firme: lo que construimos no es solo ladrillo y techo. Es hogar, es historia, es sangre. Protégelo,
hija. Y ahí supe que lo había hecho. Que no solo había protegido su legado. Lo había recuperado. Lo había defendido con uñas, con palabras, con hechos. Y que ahora todo lo que ella construyó, todo lo que él intentó borrar, volvía a estar donde debía. Conmigo. Actualización 4. Habían pasado casi 2 meses desde aquella audiencia definitiva en la que, por fin, el juez no solo desmanteló el teatro de la señora del café caro, sino que dejó constancia legal y pública de que todo lo que ella había intentado usurpar me pertenecía legítimamente. Sin embargo, aunque ya no había discusión jurídica, el proceso de restitución física y administrativa de los bienes fue, como todo en este maldito país cuando se trata de propiedades, lento, engorroso y lleno de detalles técnicos que debían resolverse uno por uno. Y ahí estaba yo, enfrentándome a cada maldita firma, a cada documento de traspaso, a cada oficial del condado que hablaba con desgano y parecía creer que mis urgencias eran apenas un trámite más entre cientos. Pero esa etapa, aunque agotadora, también fue profundamente catártica. Porque con cada papel que firmaba, con cada llave que me entregaban, con cada cuenta que se reconfiguraba a mi nombre, sentía que estaba reescribiendo la historia que esa mujer había intentado manipular desde las sombras. La primera propiedad en ser devuelta oficialmente fue la casa de Portland, la misma donde crecí, la misma que mamá convirtió en un refugio cálido y lleno de rituales silenciosos. La misma que mi padre vendió sin pestañear para comprarse la fantasía de una vida nueva con una mujer que le aplaudía cada decisión solo si venía acompañada de una tarjeta de crédito. Recuerdo que cuando llegué, por primera vez ya con las llaves en mi poder y una orden firmada por el juez que me autorizaba a tomar posesión total del lugar, tuve que quedarme un rato sentada en el auto. Estaba temblando. No de miedo, sino de algo más profundo, más íntimo. Como si mi cuerpo no terminara de entender que, después de todo lo que había pasado, yo volvía a cruzar esa puerta como dueña legítima. No como invitada. No como intrusa. No como la hija que una madrastra de pacotilla quiso hacer desaparecer. Era mía. Esa casa era mía. Y cuando por fin abrí la puerta, el olor a polvo, a encierro, a perfume barato que ella había dejado impregnado en cada rincón, me dio asco. Pero no lloré. No me quebré. Solo comencé a caminar despacio por cada habitación, tocando las paredes, reconociendo las texturas, como quien revisita una versión de sí misma que fue abandonada y ahora pide ser rescatada. Todo estaba cambiado. Los colores de las paredes, los muebles, la distribución de los espacios. Ella había redecorado todo con un gusto espantoso, como si hubiera arrancado cualquier rastro de la mujer que vivió allí antes que ella. Lo primero que hice fue subir al ático. No sé por qué. Tal vez porque era el lugar que más había amado mi madre, ese espacio donde se sentaba a escribir, a leer, a ordenar sus pensamientos cuando el mundo le pesaba demasiado. Encontré cajas. Varias. Algunas eran de ella, otras de mi padre, pero entre todas encontré una que no reconocí, con etiquetas recientes, y al abrirla descubrí fotos. Mías. De cuando era niña. De mis cumpleaños. De mis graduaciones. Cartas de mi mamá. Dibujos hechos por mí cuando tenía 5 años. Todo eso había sido arrinconado, empacado con descuido, guardado como si fueran trastos viejos, sin ningún valor. Y no lo entendí hasta que vi, en una hoja escrita con la letra perfectamente cursiva de la bruja, un inventario de objetos innecesarios para la nueva decoración. Ahí estaban mis recuerdos. Clasificados como innecesarios. Casi vomito. Bajé esa caja como si fuera un cofre sagrado. La puse sobre el comedor, una monstruosidad de vidrio con sillas plateadas que ella había mandado a hacer, y comencé a rescatar, una por una, las cosas que alguna vez me definieron. Esa noche dormí en el suelo, en una de las habitaciones vacías, con una manta vieja y mi gato, que no entendía nada pero se acurrucó como si reconociera el lugar. No prendí calefacción. No quise tocar nada. Solo me quedé allí, respirando el silencio, con la certeza de que estaba empezando el proceso más importante de todos, devolverle a esa casa su alma. En paralelo, mientras intentaba reconstruir la casa física, comencé también con la reparación simbólica.
Vendí la vajilla de porcelana que la bruja había traído para reemplazar la de mamá. Cada plato, cada taza, cada cubierto, lo puse en eBay con descripciones sarcásticas, ideal para falsos lutos o perfecta para ceremonias donde se excluye a hijas legítimas. Me sorprendió lo rápido que se vendieron. Con ese dinero, empecé a montar algo que desde hacía tiempo tenía en mente, una beca universitaria con el nombre de mi madre, destinada a chicas jóvenes de primeros semestres de Derecho, especialmente aquellas que, como yo, habían crecido con madres solas, con padres ausentes o simplemente con historias atravesadas por la pérdida. No lo hice por caridad. Lo hice porque, después de todo, si algo aprendí es que la rabia puede convertirse en motor, y la justicia, si se articula con memoria, puede cambiar más vidas que una simple sentencia. Mandé hacer placas con su nombre. Redacté el texto de la convocatoria. Y cuando, meses después, recibí el primer correo de una chica aceptada en el programa, lloré por primera vez en mucho tiempo. No de dolor, sino de sentido. Mientras todo esto ocurría, la señora del café caro desapareció del mapa. Nadie sabía dónde estaba. Ni sus amigas, ni su sobrina, ni sus viejos contactos. Me llegaron rumores de que había intentado vender algunas joyas en una casa de empeño, que había tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, y que estaba considerando irse del estado. Me daba igual. No pensaba en ella. No le dedicaba espacio en mi cabeza. Al menos no conscientemente. Pero una tarde, mientras limpiaba el jardín trasero de la casa, ese que mamá cuidaba como si fuera su pequeño Edén, una vecina se acercó. Me saludó con timidez y luego me dijo, casi en susurro, que durante los últimos años mi madrastra había hablado de mí como si yo fuera una loca desequilibrada que la odiaba por celos. Que siempre se victimizaba. Que a todo el vecindario le pintó una historia en la que ella era la pobre mujer que había cuidado de un hombre enfermo mientras su hija ingrata la odiaba por existir. Me reí. No por burla, sino por lo patético del guión. Le agradecí su honestidad y al día siguiente mandé imprimir una copia del testamento original y la colgué en el recibidor. No para presumir, sino para que, el que quisiera preguntar, entendiera que aquí no hubo venganza gratuita. Hubo justicia. Legal. Formal. Innegable. Y así, poco a poco, la casa volvió a tener sentido. Pinté los cuartos con los colores de antes. Reemplacé las cortinas. Planté nuevamente las flores que mamá cultivaba. Volví a colgar los cuadros que ella había pintado. No era nostalgia. Era restauración. Era levantar las ruinas de lo que intentaron enterrar. Y aunque aún faltaba recuperar la cabaña de invierno y resolver algunos asuntos fiscales que esa mujer dejó hechos un desastre, ya nada podía detenerme. Porque había ganado más que un caso. Había recuperado una vida. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba. Actualización final. Había pasado casi un año desde que todo concluyó oficialmente, desde la audiencia que cerró de una vez por todas el capítulo legal de una historia que nunca debería haber sido una batalla. La señora del café caro no solo perdió el juicio, la propiedad y la dignidad que fingía tener, sino que también fue obligada a devolver una cantidad considerable de dinero por gastos indebidos hechos a nombre del patrimonio que, durante meses, manipuló como si le perteneciera. Lo más irónico fue que, en su afán de acapararlo todo, no solo se quedó sin nada, sino que también arruinó lo poco que podría haber negociado si al menos hubiera sido mínimamente honesta. Pero no. Eligió el camino de la mentira, de la arrogancia, de la suposición de que yo no iba a mover un dedo. Supuso mal. Lo apostó todo y terminó sin absolutamente nada. Y esa certeza me acompañó cada vez que alguien me preguntaba cómo iba la vida, cada vez que caminaba por la casa de mi infancia, ya restaurada, llena de plantas, fotos antiguas y con ese olor cálido que, de algún modo, aún parecía salir de las paredes. La última vez que escuché su nombre fue a través de un correo que su nuevo abogado, porque por supuesto que quemó al anterior también,
Me envió pidiéndome una reunión amistosa para revisar la posibilidad de llegar a un acuerdo financiero razonable respecto a la cabaña del lago Tahoe, ya que ella había vivido allí un tiempo y, según palabras textuales, le correspondía una compensación simbólica por su esfuerzo como compañera del señor Richards durante sus últimos años de vida. Me quedé leyendo ese correo en silencio, con una mezcla de sorpresa y asco. Me pregunté por un momento si de verdad pensaban que yo era tan estúpida como para no notar la maniobra. Sabían que ella estaba en bancarrota. Que los embargos ya le respiraban en la nuca. Que no tenía cómo pagar la demanda civil por daños y perjuicios que aún quedaba pendiente. Querían que aflojara, que soltara algo, aunque fuera un pedazo de tierra o una pizca de compasión. No respondí por escrito. Pedí que la comunicación se hiciera solo a través de mi abogada y le indiqué que diera la única respuesta que esa mujer merecía, un no rotundo, seco, sin condiciones ni explicaciones. No tenía por qué justificar nada. No tenía por qué abrir la puerta ni siquiera un centímetro. La había cerrado, con cerrojo, y si quería suplicar que lo hiciera desde el otro lado. Y que no se olvidara que fue ella quien me echó primero. Esa misma semana, viajé por primera vez sola a la cabaña de Tahoe desde que me la devolvieron oficialmente. No lo había hecho antes por falta de tiempo, pero también porque me costaba mucho la idea de entrar a un lugar que sabía que fue usado como escondite para su teatro de viudez barata. Me llevé solo una mochila, algo de comida y el diario de mi madre. Conduje durante casi 8 horas, deteniéndome en gasolineras viejas y pueblos que parecían salidos de otra época, escuchando una lista de reproducción que había hecho con las canciones que ella solía cantar mientras cocinaba. Cuando llegué, ya era de noche. El aire olía a pino y a humedad, y la cabaña se veía triste, descuidada, como si hubiese estado esperando que alguien con un poco de amor le devolviera el alma. La entrada estaba sucia, las ventanas empañadas, y al abrir la puerta, sentí como si toda la energía residual de esa mujer se desvaneciera en un solo suspiro. Me quedé ahí parada unos minutos, con la luz apagada, respirando, hasta que el silencio se volvió acogedor. Y entonces supe que estaba bien. Pasé el fin de semana limpiando, quemando cosas que ella había dejado, ropas viejas, velas aromáticas horribles, muebles que nunca pertenecieron ahí, y restaurando poco a poco cada rincón. Colgué un par de fotografías familiares, cambié las sábanas, abrí las ventanas y dejé que la cabaña volviera a respirar. Cociné en la estufa antigua que aún funcionaba, leí en el sofá que mamá había elegido hacía décadas y, en una libreta nueva, comencé a escribir cosas que no había sido capaz de decir en voz alta durante todo el proceso. No eran cartas para nadie, ni declaraciones emocionales, ni relatos épicos. Eran frases sueltas, pensamientos, confesiones pequeñas. Cosas como me dio miedo no ganar, nunca entendí por qué papá me borró tan fácil, mamá tenía razón en todo, ojalá alguien me abrace cuando esto acabe. Llené casi 20 páginas sin planearlo. Y esa noche, mientras escuchaba el crujido de la madera y el viento filtrarse por las rendijas, supe que, por fin, estaba en paz. No había más batallas. No había más farsas que desmontar. Todo lo que quedaba era lo mío. Sin discusión. Sin ruido. Sin máscaras. Al regresar a Portland, me encontré con algo que no esperaba. Mi nombre, al parecer, había circulado más de lo que imaginaba. La beca que creé en honor a mamá fue publicada por una pequeña revista local, que hizo un reportaje sobre mujeres jóvenes que impulsaban programas educativos con recursos propios. Me invitaron a una entrevista. Al principio dudé. No me sentía cómoda hablando en público sobre lo que había pasado, pero accedí con una condición: no quería que mencionaran a la señora del café caro. Nada de herencia familiar, ni de escándalos. Solo quería que el foco estuviera en lo que realmente importaba, que había una nueva generación de chicas que iban a poder estudiar derecho gracias a una mujer que, en vida, fue ignorada por la historia y, después de muerta, fue casi borrada. Pero que ahora, gracias a su hija, volvía a tener nombre. Volvía a tener voz. La entrevista salió una semana después, y me escribió gente que ni conocía. Una mujer me dijo que su hija quería ser abogada porque había leído sobre la beca.
Un profesor jubilado me mandó una carta agradeciéndome por devolverle la fe en las nuevas generaciones. Esos mensajes, más que cualquier sentencia judicial, me hicieron sentir que todo había valido la pena. Hoy camino por la casa sin sentir rabia. Ya no tengo pesadillas. Ya no me despierto imaginando que ella aún está ahí. En su lugar hay calma. Hay risas de amigos que vienen a visitarme. Hay olor a pan tostado en las mañanas. Hay libros en las repisas que mamá pintó a mano. Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a pelear por lo mismo, si lo haría otra vez aunque supiera el desgaste que implicaría, la respuesta siempre es la misma: sí. 1000 veces sí. Porque lo que me quisieron quitar no era solo una casa ni un terreno ni un apellido. Era mi lugar en el mundo. Era mi historia. Era la voz de mi madre diciéndome que yo era suficiente. Y ahora, cada vez que cruzo esa puerta, sé que no solo recuperé lo que era mío. Lo transformé. Lo honré. Y lo hice eterno.